Digamos que la ley 10.405 del 86 crea el Colegio de Arquitectos, mediante el cual el Estado provincial delega responsabilidades y eso genera atribuciones. Estas atribuciones están desarrolladas acá, en estos textos, en profundidad, pero yo se las puedo sintetizar diciendo que esas atribuciones son el control matricular, el regular los honorarios profesionales, administrar la ética, promover la profesión, velar por la seguridad social y, finalmente, regular el ejercicio profesional. Por eso acá destacamos en más grande y con fondo gris, regular el ejercicio profesional, porque a esta atribución es a la que responde la resolución 41 del 15. Pasamos a la placa número 2, entonces estamos en el ejercicio profesional. Para describir qué es el ejercicio profesional, voy a leer tal cual está redactada esta oración, porque es muy específica. El ejercicio profesional es toda actividad técnica, científica o artística, pública o privada, que conforme a los alcances del título brinde atribuciones para desempeñar las siguientes tareas. Entonces, para sintetizarlo, digamos, el ejercicio lo podemos discriminar en dos grandes rubros. Uno es la actividad liberal o libre de la profesión, y otro es la práctica bajo dependencia. La libre es digamos, la más tradicional, la que conocemos, proyecto y dirección, informes técnicos, pericias, lo habitual que funciona para el arquitecto que trabaja independiente. Y bajo dependencia puede ser privada o pública, y ahí tenemos, digamos, los funcionarios, tenemos los investigadores y tenemos los docentes. Es muy importante este último rubro hacer hincapié que ese ejercicio, porque es, digamos, una constante del colegio tener que estar intimando, concientizando y, digamos, adoctrinando a muchos colegas y a sus ocasionales contratistas o contratantes de que eso también es ejercicio profesional. Así que bueno, acá tenemos definido entonces el ejercicio y pasamos a las normativas que lo regulan. Obviamente, como siempre, la ley madre es la ley 10.405. Tenemos la resolución ministerial 133 del 87, que es la que crea nuestras incumbencias, son las que tenemos actualmente. La resolución ministerial 1254 del 18, esa es una resolución que creó las actividades reservadas, sobre la que nuestro colegio ha presentado demandas judiciales. No estamos de acuerdo porque, más allá de que no nos quite incumbencias, hace una apertura de las mismas en la que incluye profesiones que a nuestra manera de ver no tienen la formación necesaria como para ejercerlas. Así que eso es un tema controversial que hoy por hoy todavía no está definido, pero que queramos o no, esa resolución en este momento nos está afectando. El decreto 6964 del 65 es una de las normas más antiguas y más viejitas que tenemos, pero digamos es la que regula el arancel profesional, y la verdad que el día de hoy sigue vigente. Acá tenemos un gran defensor de este decreto, que es el arquitecto Jorge Castro, que todo lo que quieran saber de ese arancel, de ese decreto, se le puede preguntar a él, pero ese arancel ha podido ser aplicado hasta el momento, inclusive en nuevas prácticas profesionales que no están incluidas ahí, digamos, con una mixtura, con el ensamble de distintos artículos, se lo puede llegar también a contener. Y llegamos finalmente a las resoluciones del CAPA. Las resoluciones del CAPA pueden ser provinciales o distritales, son, hablando mal y pronto, las normativas o las leyes que crea el colegio en los dos niveles, en el superior y en los distritos. Estas resoluciones se aprueban democráticamente en los consejos directivos distritales y el plenario del superior. Y, digamos, estas resoluciones lo que vienen a generar es la doctrina CAPA. ¿Qué es la doctrina del CAPA? Es el conjunto de estas normas que generamos desde el colegio y que hacen, digamos, que podamos acomodar algunas cuestiones de la ley, flexibilizar algunas cuestiones que la ley obviamente no contempla por los años que tiene, respecto de normas normativas, de coyunturas, de nuevas prácticas profesionales, de embates de otras instituciones, en fin, es la manera que tenemos nosotros de tener vigente la ley a partir de la creación de estas normas. Entonces, bueno, justamente la resolución 41 del 15 viene a estar dentro de esta doctrina, y la justificación de su creación es la siguiente. Hay una serie de resoluciones, de decretos y leyes que están ahí en la placa puestas en blanco,
que hablan específicamente de los roles profesionales en distintas épocas y en distintos contextos. La ley 4115, el decreto 4115 viene a ordenar estas normativas, a ponerlas vigentes y a, digamos, rescatar lo que de cada una sirve para la actualidad. Atiende fundamentalmente la ley 26994, que es el nuevo Código Civil y Comercial, que ustedes saben que es un código que nos ha hecho bastante daño, o nos pone bastante en riesgo a nosotros como profesionales. Es un código que nos obliga a dar resultados, o sea, niega que nosotros ofrecemos servicios y no resultados, nos pone en un lugar de fabricantes de elementos o de productos y que tenemos que garantizar su funcionamiento. Así que la resolución 4115 principalmente viene a atender este embate de este nuevo Código Civil. Después también fue creada para contener las reiteradas solicitudes que hay de distintos ámbitos, en lo que son las dependencias de control de policía de la profesión, en la justicia, en los entes de control, otras instituciones, privados. Bueno, un gran desconocimiento sobre lo que es los roles profesionales. Hoy justamente antes de la charla me recordaba el arquitecto Bruno Mazzini que hay un artículo dentro de la resolución que específicamente dice que estas contestaciones a los distintos actores que lo solicitan es directamente enviar la resolución donde está todo explicado y no hay más nada que ahondar que leer lo que dice la resolución. Digamos, creamos la resolución 41 del 15 porque está dentro de nuestras incumbencias, está dentro de nuestras atribuciones como colegio profesional, que controla la profesión y que regula el ejercicio profesional. Así que no me queda más que decir que la resolución 41 del 15 crea los roles profesionales y las responsabilidades que conlleva cada uno de esos roles. Así que bueno, esta era la parte que me tocaba a mí, dar el contexto legal. Ahora va a continuar la arquitecta Adriana Luchetti. Adriana, aparte de tener una vasta experiencia profesional y ser la actual tesorera de la gestión actual del colegio, tiene una larga trayectoria en el Tribunal de Disciplina, así que entiende mucho de estas cuestiones y de los inconvenientes que trae el no tener el conocimiento de lo que cada rol profesional significa, implica y la responsabilidad que conlleva. Así que Adriana, cuando quieras, es tu turno. Bien, bien. Bueno, ante todo, buenas tardes, colegas, y muchas gracias, Diego, por la presentación que me puso un poco colorada. Bueno, quiero volver a recalcar esto último que dijiste, Diego, acerca de que me parece que lo más rescatable, ahora ya entrando de lleno en el tema de la resolución esta número 41 del 15, es el tema de que uno de los objetivos más importantes era unificar los criterios. O sea, no viene a inventar ningún rol o responsabilidad, sino que unifica los criterios. Porque es bien sabido que permanentemente están llegando requerimientos de juzgados en lo civil y comercial, tribunales de trabajo, secretarías de diferentes ministerios, donde lo que solicitan es la información acerca de dos roles, fundamentalmente. El de dirección de obra y representación técnica. Especialmente quieren saber acerca de alcances y obligaciones. Por eso, a partir de esta resolución, se genera la unificación de criterios. Por otra parte, también se unifica y se establece claramente aquello que es específico a los honorarios correspondientes a cada una de estas tareas. Es tan importante tener esta resolución que, de acuerdo a lo que recomienda el asesor letrado del colegio, del Consejo Superior específicamente, sería estupendo si cuando firmamos un contrato para cualquier obra, le acercáramos esta resolución al comitente y la firmara. Porque queda muy claro y prolijito cuáles son fundamentalmente el rol que cumplimos y cuál es la obligación que estamos asumiendo y la responsabilidad que nos cabe. Y si empezamos en esta filmina, vemos
que aparece lo que es la pregunta base. Esta pregunta es la fundamental, y es cómo se va a construir la obra. ¿Por qué es fundamental? Porque de acuerdo a cómo se va a construir una obra, va a aparecer o se va a determinar el tipo de rol profesional requerido para la ejecución de esa obra. Siguiente. Fundamentalmente vamos a definir algunos conceptos que van a aparecer a lo largo de esta resolución, porque también es interesante que toda la matrícula profesional tenga unificados los criterios. En la medida que tengamos todos el mismo discurso, evitamos confusiones para el afuera. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dirección de obra? La dirección de obra es la tarea que desempeña un profesional de inspeccionar que una obra se materialice, se realice tal lo estipulado en el proyecto. Esta inspección la puede realizar durante la ejecución de la obra o con posterioridad a ello, ¿sí? O sea, la dirección es inspección. Esto, lo más importante que tenemos que recalcar es a quién representa el director de obra. El director de obra representa los intereses del dueño de la obra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de representación técnica? La representación técnica es el rol que desempeña un profesional cuya misión es defender los intereses meramente arquitectónicos, que quede claro esto, meramente arquitectónicos, del empresario constructor que lo contrata. El representante técnico lo que hace es también conducir, en este caso, él conduce, no solo inspecciona, conduce la ejecución de los trabajos a cargo del empresario, de manera que estas tareas se adecúen al proyecto presentado y aprobado. Entonces, aquí aparece una de las diferencias fundamentales que existe entre la dirección de obra y la representación técnica, y tiene que ver con los intereses que representan. El director de obra es al comitente o dueño de la obra, el representante técnico es al empresario constructor que lo está contratando. Por eso, como están siempre defendiendo intereses contrapuestos, ya veremos más adelante, que una persona, salvo un caso en especial, que también lo vamos a ver, no puede ocupar estos dos roles en una obra porque habría incompatibilidad de intereses, ¿sí? Se estarían enfrentando. Y por último, cuando hablamos de constructor, en primer lugar, puede ser constructor parcial o constructor total de la obra en sí. Y es cualquier persona física o jurídica que se obliga a ejecutar una obra por un precio. Ahora bien, si analizamos lo que refiere a los roles de la obra, que antes estábamos mencionando, por ejemplo, la dirección de obra y la representación técnica, en el ejercicio de la actividad, como hablamos antes, cómo lo lleva a cabo el ejercicio un director de obra, un representante, en el ejercicio de la actividad del empresario constructor tenemos que distinguir ciertas características muy importantes. En primer lugar, en la actividad el empresario lo que hace es prometer un resultado concreto. Por otra parte, la actividad que realiza constituye un ejercicio de comercio o de industria. Además, esta actividad, la de empresario constructor, puede ser asumida por cualquier persona, física o jurídica, sin necesidad de que cuente con ningún título, con ningún tipo de conocimiento científico o técnico. Es por este motivo que requiere de un profesional que esté supliendo esta carencia de conocimiento técnico y arquitectónico. Y ese es el rol del representante técnico.
Por otra parte, otro punto importante a tener en cuenta es que el empresario persigue la obtención de un beneficio o ganancia, ¿sí? Para lo cual asume riesgos y otorga garantías pertinentes. Por eso es importante que por oposición dejemos aclarado que en el ejercicio profesional no resulta posible prometer un resultado. Tampoco podemos garantizar en modo alguno el éxito, ya sea en el rol de director de obra o representante técnico. ¿Y por qué? Sencillamente porque ni el director de obra ni el representante técnico pueden controlar los factores de producción, ni a la empresa, no tiene poder coercitivo sobre ninguna de las partes, ni sobre el dueño, ni sobre la empresa constructora. Y quiero agregar otra arista más en este punto. Hay que tener cuidado con esto, porque si así lo hiciera un profesional, si prometiera un resultado, si quisiera garantizar el éxito en su tarea, además estarían violando el código de ética de nuestra profesión, porque estarían ofreciendo servicios de imposible cumplimiento y estarían, por otro lado, aceptando y o realizando tareas contrarias a leyes y normativas. Y estas dos acciones, ambas, son consideradas de reproche ético. O sea, fíjense hasta qué punto es importante que tengamos en claro de qué hablamos cuando hablamos de las responsabilidades, alcances y obligaciones de los roles en el ejercicio profesional. Bueno, acá lo que vemos es un esquema de las relaciones, es el esquema de la organización funcional, básica en un proceso de una construcción de una obra, ¿no? Y vemos que hay dos tipos de relaciones. Hay una relación jurídica que es la sustancial, que se da entre el dueño de la obra y el constructor. Es la relación que celebran bilateralmente el dueño y el constructor. Y que de esa relación surge con cada una de ellas la relación con un profesional diferente, el dueño de la obra con el director de obra y el constructor con su representante técnico. Esa vinculación, tiene que quedar claro esto, esa vinculación se da al solo efecto de que estos profesionales, o sea, tanto el director como el representante, provean sus conocimientos científicos, técnicos, arquitectónicos. Y existe, por otro lado, lo que se denomina relación jurídica de representación, la que se da entre el director de obra y el representante técnico, por lo que veníamos explicando, representan intereses contrapuestos, unos por el lado del comitente o dueño de la obra, otro defendiendo o representando, mejor dicho, los intereses del constructor. En este punto es importante también aclarar que una de las grandes diferencias con el constructor es que éste trabaja a través de un precio por una ganancia, mientras que tanto el director de obra como el representante técnico trabajan por un honorario. Esa es una diferencia sumamente importante, por lo cual no podrían jamás hacer cargo de la responsabilidad en la construcción a aquellos profesionales que están cubriendo los roles de dirección o representación técnica. Aquí vamos a hablar que en general, vamos a hacer una simplificación, aparecen que hay tres sistemas organizativos funcionales en un proceso constructivo. Así los podríamos encasillar. Por un lado, tenemos el caso en que hay un comitente que le encomienda la obra a un contratista único y diferente de sí mismo, normalmente una empresa constructora. Luego aparece el segundo caso, donde el comitente le encomienda la ejecución de la obra a contratistas múltiples, diferentes de él.
Y la tercera opción dentro del sistema organizativo funcional para ejecutar una obra es aquella en la cual el comitente o dueño de la obra asume él mismo el rol de empresario constructor de su propia obra, ¿sí? En este caso hablamos de un sistema de ejecución por administración. Cada una de estos sistemas organizativos va a dar como resultado el requerimiento del ejercicio de un rol profesional. En el primer caso, una dirección de obra, representando al comitente o dueño de obra, el representante técnico en representación de la empresa constructora. En el segundo caso, aparece un director de obra que realiza además la dirección por contratos separados, más la representación técnica de cada uno de esos contratistas múltiples que aparecen en la ejecución. Y en el último caso, es donde se da la dirección ejecutiva o, mejor para mí, correctamente denominada, director de obra ejecutada por administración. Analizando el primer caso, nosotros encontramos que aparece el tema de proyecto y dirección en un rol profesional o diferente, representación técnica y un constructor único. En este caso, nosotros sabemos que al ser el dueño distinto al constructor único, se requieren dos tipos de profesionales. Uno que es el director de obra, el otro el representante técnico. El director de obra, que va a actuar en este tipo de obra, va a percibir como mínimo el 40% del 100% de la sumatoria de los honorarios que corresponden como proyectista y director. Un tema que quiero aclarar, que es importante. En el caso de ajena autoría del proyecto, o sea, que no recaiga en la misma persona el rol de proyectista y director, el director de obra va a tener un incremento en sus honorarios correspondiente al suplemento de interpretación de proyecto. Esto es algo a tener en cuenta. Y por otra parte, esto también es muy importante, que conforme a lo dispuesto en el artículo 1257, inciso B del Código Civil y Comercial, el comitente debe prestar la siguiente colaboración al director de obra con el fin último de que el profesional de la arquitectura pueda realizar las tareas sin obstáculos. Esto es importante porque creo que la mayoría no teníamos ni idea de que hay un artículo en el Código Civil y Comercial que obliga a un comitente a prestar ciertas condiciones para favorecer la tarea del director de obra. Analizando un poco este artículo, vemos que esas facilidades son, por ejemplo, no debe contratar a constructores o subcontratistas que no cumplan con los requisitos mínimos legales, como por ejemplo, tiene que tener respaldo patrimonial, debe tener avales proporcionales a la envergadura de la obra, debe tener los obreros u operarios inscriptos, debe contar con la inscripción en el IERIC, debe tener una ART, debe tener esa empresa constructora o ese subcontratista, debe tener un plan de salud y seguridad que debe estar confeccionado y además debe estar controlado por un profesional especializado. Y ese profesional debe ser distinto al representante técnico y distinto al director de obra. Y además debe contar con un representante técnico.
También es recomendable que tenga un seguro contra daños a los linderos, que también es un problema que normalmente se presenta en la obra, y un seguro para terceros en general. Además, dentro de estas obligaciones de colaboración, el comitente debe impedir que el proceso constructivo de la obra a ejecutar se inicie o avance si detectó el incumplimiento del constructor en alguna de sus obligaciones. Debe evitar utilizar productos que no tengan garantía escrita, y también velar por el cumplimiento a lo dispuesto en el manual de instrucciones en el uso de esas marcas. No debe comenzar la ejecución de la obra ni reiniciar el proceso constructivo en caso de que se haya paralizado, sin proceder a la información previa y fehaciente con suficiente antelación al director de obra. No es la primera vez que ocurre que un director de obra se da cuenta que se avanzó, inició otra etapa o se está haciendo una tarea que desconocía en una obra donde el contratista hizo lo que le parecía o el comitente estuvo de acuerdo. Bueno, precisamente en el Código Civil y Comercial esto queda muy claro y nosotros como profesionales lo tenemos que tener también en claro. Y bueno, más allá de que debe tramitar la final de obra, pero fundamentalmente, fíjense que muchas veces, basándonos en el desconocimiento, perdemos derechos dentro de la obra. Habíamos dicho que esta era la segunda forma de organizar o de contratar una obra donde el comitente contrata a distintos contratistas o subcontratistas y que va a generar la necesidad de una dirección por contrato separado. Esos contratistas múltiples son independientes entre sí y distintos del dueño, ¿sí? Por lo cual cada uno de ellos va a tener que presentar todos los papeles que les comentaba antes, y el contrato con su representante técnico. En este caso, lo más importante es aclarar que, como implica, al director de obra le implica una mayor complejidad en el proceso constructivo, es que por ello se corresponde con la duplicación de los honorarios debidos a dirección de obra. Por eso es que muchas veces uno dice, no entiende por qué es el 200%, bueno, precisamente por esto, porque en este caso el director de obra por contratos separados lo que hace es inspeccionar lo que hacen distintos contratistas, viendo que todos estén respetando aquello que está estipulado en el proyecto, y como si fuera un director de orquesta, va lo cual le lleva mucho más trabajo. De allí que se le incremente o se duplique su honorario. Lo importante es que en ningún caso implica que el profesional está cumpliendo un rol de empresario constructor, en ninguno de todos estos casos. Y en ningún caso va a liberar de sus responsabilidades a los contratistas, que deberán contar con la debida representación técnica. Bueno, y aquí llegamos a el tema más conflictivo de esto, cuando hablamos de la dirección ejecutiva, o mejor dicho, dirección de obra por administración. En este caso, lo que aparece un comitente que asume el rol de empresario, porque él va a construir su propia obra. Esto persiguiendo tener una mayor ganancia, con un menor costo,
Esto en el sentido de que al no tener que pagar a distintos contratistas o a una única empresa constructora, evita ese costo y va a tener una mayor ganancia económica a él mismo hacer la compra de los materiales. En definitiva, lo que busca es una ganancia económica. Pero, junto con esto, al igual como le corresponde a una empresa, está corriendo más riesgos. En este caso, tenemos que recordar que el comitente o dueño de la obra y el empresario, en este caso, son el mismo sujeto de derecho, ¿sí? O sea, se reúnen ambos roles en una misma persona. Este es el único caso en que el profesional puede asumir los roles de dirección de obra y representación técnica en un mismo proceso constructivo, ya que no está defendiendo intereses contrapuestos, ¿se entiende? Está en una misma figura dos roles porque defiende los intereses de una misma persona que cumple dos roles. En este caso, el dueño de obra asumido en este tipo de construcción como un constructor. Como en este caso el profesional está asumiendo dos roles dentro de la misma obra de construcción, es que corresponde triplicar los honorarios devenidos de la dirección de obra. Por eso esto es importante entenderlo, que el comitente esté asumiendo el rol de empresario no deriva en mayor responsabilidad alguna sobre el director de obra, que en este caso dirige una obra por administración. La obra es la que se maneja por administración. Por eso, a mi criterio, el título del rol debería ser dirección de una obra por administración. Sí. Y acá llegamos a otro punto importante que tiene que ver en la relación de comitente y profesional. Existe lo que se llama mandato con representación. Es posible que un comitente le dé un mandato con representación de su persona al profesional. Por un lado, el mandante, que es el comitente, refiere con un mandato a su mandante, que es el profesional. Parece un trabalenguas, pero es importante tener en claro que son dos figuras distintas, donde lo importante es que en estos casos representa el profesional al comitente para determinadas tareas. Es recomendable, en cualquiera de los dos casos, que se lleve a cabo un contrato bilateral entre estas partes, dejando en claro este mandato, aclarando perfectamente cuáles son las tareas en las cuales el profesional representa al mandante, que es el comitente. Y tener en claro que no por firmar esto sería como un poder, a ver, dicho en criollo, es un poder, en ningún caso está delegando la responsabilidad. Esto quiere decir, nunca un mandante puede evadir su responsabilidad decayendo la misma en un profesional que firma el contrato, ¿sí? Entonces, dentro de estos mandatos con representación, puede ser que lo contrate a un profesional para un trámite, la obtención de permisos de construcción o demolición en una sede municipal, o que lo contrate también para la presentación de todo el proyecto, el expediente ante una entidad para solicitar un crédito, lo que fuere, siempre que sean presentaciones en entes, distintos entes. En ese caso,
le va a corresponder al profesional un adicional en los honorarios de un 0,3% del costo de la obra real por cada ente ante el cual se tramite en representación del comitente. Porque acá hay algo que es importante dejar en claro. No corresponde al ámbito o a la obligación de un profesional en el ejercicio de la profesión la presentación y aprobación de un proyecto en el municipio, ni la aprobación de un crédito. En realidad, legalmente es algo que le corresponde al comitente. Si en tal caso pretende dar un mandato o un poder para que lo haga el profesional, lo hará por escrito y deberá pagar por esa tarea adicional. Y también existe otro mandato en el caso de que el propietario le dé ese poder para que lo represente en la obra, donde, por ejemplo, en la ejecución puede paralizar o hacer demoler algún trabajo que a su juicio está mal hecho, paralizar el proceso constructivo si el contratista no está no está observando las leyes como corresponde, o disposiciones reglamentarias, o frente a lo que es la policía edilicia, que es poder del municipio. Puede pagar, puede contratar obrero, puede contratar especialistas, qué sé yo, para estudio de suelo, estructuras, etcétera, etcétera. Bueno, si hablamos de ese mandato con representación, implica un adicional de honorarios igual al 50% del honorario que corresponde a la modalidad de dirección de obra. Esto es claro porque muchas veces, por desconocimiento, estamos, en cierta forma, regalando nuestro trabajo cuando en realidad debemos cobrar. Bueno, y por último, en esta placa vemos otros roles también que están incluidos en esta resolución, como para también hablar con criterio unificado de todos ellos, cosas que no solo es bueno aclarar y tener unificado hacia el adentro, como más importante hacia el afuera. Y bueno, define, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de croquis preliminares en arquitectura? Los croquis preliminares son como el embrión de un proyecto de arquitectura. Y bueno, esta tarea se plasma en esquemas, plantas, elevaciones, cualquier elemento gráfico que confeccione un profesional de manera preliminar, pero que empieza a dejar plasmado cómo se interpreta el programa de necesidades convenido con el comitente. Por otra parte, cuando se empieza a superar y empieza a evolucionar esta fase embrionaria, pasamos a la etapa de anteproyecto arquitectónico, donde ya empezamos a contar con plantas, cortes, volumetrías, y lo más importante, que en todos los casos va aumentando el grado de definición y se empieza a tener una idea más general y completa de la obra en estudio para ajustar ciertos temas con el comitente, para luego pasar a la última etapa, que es el proyecto arquitectónico en sí mismo, que es llamamos proyecto arquitectónico, es el conjunto de todos los elementos gráficos que sean suficientes para que el dueño de la obra pueda tramitar ante las autoridades competentes para pedir permisos o créditos, tenga todos los elementos suficientes para poder tramitarlo, gestionar
las aprobaciones, que pueda cotizar las obras, que pueda, inclusive, que una vez que si contratara distintos contratistas, cada uno de ellos pueda leer el proyecto y pueda erigir la obra y pueda inspeccionarla, tanto el director de obra que esté a cargo, como el representante técnico. Por lo cual, es fundamental entender que un proyecto arquitectónico es más que las imágenes, las plantas, los cortes de un anteproyecto. Tiene que tener toda la documentación para poder ejecutar y materializar la obra, porque precisamente cuando estamos en el otro rol, el de director de obra, sea cual fuere el tipo de dirección que tengamos, que llevemos a cabo, cuanto más claridad y precisión tenga el proyecto, más fácil será esa inspección y en cierta forma más fácil va a ser la tarea y menos compromiso va a llevar ese rol. Espero que les haya quedado claro. Sí, estuvo clarísimo, Adri, gracias. Ahora teníamos pensado hacer una instancia de preguntas y también por ahí de intercambio. Ahí en la placa habíamos puesto un WhatsApp para hacer preguntas, pero yo creo que como somos un número reducido, si somos prolijos, se pueden hacer preguntas directamente. Vamos a sumar para estas preguntas al arquitecto Jorge Fabián Castro, que es quien conduce la Comisión de Ejercicio Profesional, y al arquitecto Bruno Massini, que es quien es el responsable de la Comisión Previsional. Y va a estar Carlitos Castiglioni, que es el gurú de los visados del distrito, pero está haciéndose una intervención programada y no va a poder estar. Así que, si quieren hacer preguntas, yo tuve alguna consulta de Marta Pérez Schneider respecto de Gesell. No sé, Marta, si querés contar un poquito lo de Gesell, que es lo que provocó esta comisión participativa. ¿Sí? Bueno, por lo menos yo me releí la 4115, me la releí. El tema específico, más que pregunta, era ponerlo para analizar la temática que tenemos en los municipios. Por ejemplo, cada secretario de planeamiento, si nos toca un secretario de planeamiento que es arquitecto, como nos pasa por acá, que agarra la 4115 y la aplica, que es para defender la matrícula, es para defendernos. Todo esto que están explicando es para que nosotros lo tengamos como los derechos, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, etc. Pero resulta que después lo implementan a todo este bagaje de herramientas y la quieren volcar casi literalmente a un expediente municipal, y ahí es donde empiezan los problemas porque nos cercenan la libertad de accionar. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Por ejemplo, empieza a aparecer la figura del representante técnico como una cosa sumamente importante, el constructor, por supuesto, pero el representante técnico es lo que empieza a desvirtuar toda la situación. El constructor y el representante técnico le empieza a exigir un municipio como el nuestro, donde la mayoría, la gran producción de obras son obras muy pequeñas. Tenemos el plan Procrear, como les comentaba la vez pasada, el secretario de planeamiento. Y vos tenés que tener en consideración que no hay gente, hay una persona que va a construir 50 metros cuadrados y no tiene un constructor que le vaya a hacer la obra. Lo va a hacer con este albañil, con esta persona, fulano, y buenamente el director de obra, que es un profesional, como es un arquitecto y demás, se va a poner en marcha y va a ver que más o menos las cosas estén funcionando. Pero no todo el mundo tiene en la municipalidad, no en la municipalidad, en la construcción, obras de envergadura como para poder exigirle a un propietario o a un comitente que ponga un constructor. Y le digo, para eso está justamente, vos que usás tanto la 4115, donde dice, por contratos separados, lo acaba de decir hace un ratito Adriana, dice que puede firmar perfectamente el dueño, que el dueño se toma como constructor, como persona física o jurídica cualquiera, firma como construcción, y no tiene por qué pedirle al arquitecto que le traiga en el primer expediente la firma de un constructor que no sabemos quién va a ser. De última se está haciendo responsable el maestro, el propietario, el comitente. Es él que, si uno firma por construcción, por contratos separados,
es el comitente el que se tiene, y lo dice la ley, se tiene que encargar él de que cada uno de los gremios, el electricista que trajo, el albañil, el cementista, el techista, fulano, y todos los gremios, los 15 gremios que se le ocurran, tienen que tener un representante técnico, que tampoco es obligación del arquitecto, este señor que trae humildemente un expediente como que va a ser la obra, dirección de obra y proyecto y dirección de obra por contratos separados, porque tiene que dirigir todos los directores técnicos, todos los representantes técnicos que va a tener esta obrita grande, obrita pequeña, no tiene por qué estar metido dentro de un expediente municipal. En todo caso, si tiene alguna duda, el planeamiento, con qué tipo de representantes va a utilizar, que se lo requiera oportunamente al comitente. Esta es la problemática que se originó oportunamente en Villa Gesell, exigiéndose que se firme con un constructor, no como un constructor que tenía que ser un arquitecto, un profesional, tenía que firmar construcción. Así que ese es el tema que tenemos nosotros, eso es el tema que apareció, la obligatoriedad de firmar en construcción. El mismo secretario de planeamiento, que es tan conocedor de las leyes, pero evidentemente siempre se le escapa algún patito, le dijo a todo el mundo, se ocupó él personalmente decir que no hacía falta que firmar, que obviamente hizo su interpretación de la 4115, donde no es obligación que el constructor tenga que traer ningún tipo de pago, aporte o lo que fuera, porque es un convenio privado entre el constructor y el comitente. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando exige que venga un señor y que firme la carpeta de obra, la que genera el expediente, y todos los planos de obra nueva, lo exige en el tercer espacio, dice que tiene que ser un técnico, tiene que ser un técnico. Entonces, ¿qué hacían los colegas cuando había una cuestión de este tema? Bueno, venía y decía, che, firmame vos, yo te firmo vos, tomá la vos, también a mí, porque trataban de salvarse de la situación. No es mi caso y el caso de un montón de colegas que somos conscientes de que yo jamás prestaría una firma para director de obra, que es lo peor. Te presto para proyecto, pero para director de obra es una locura. No puedes prestar para ninguno. Se prestó acá, se prestó y fue total un viva la pepa. Entonces, la primera nota que manda Martín, y le dije, sí, metela igual. En realidad fue una nota que no está bien elaborada, pero que nos dio una herramienta para poder hablar en primera instancia con el de planeamiento. ¿Qué pasa? En un lugar como Necochea te dicen que podés hacer, creo, ¿no? Lástima que no está el negro acá, que hasta los 200 metros cuadrados podés hacer proyecto de dirección por contratos separados, hasta 200 metros cuadrados, sin constructor. No sé ustedes, creo que ustedes también, sin la firma de un constructor, porque obviamente una obra de envergadura requiere una responsabilidad. Me parece que está muy bien que pidan constructor o alguna cuestión un poco más avesada, ¿no? Pero nosotros tenemos una problemática que son pequeñas obras, pequeñas cosas muy pequeñas, y alguien se tiene que hacer, porque hay una ley provincial que también lo exige, que alguien se tiene que hacer cargo de la construcción, pero es el propietario. El propietario tiene que hacerse cargo, puede firmar perfectamente ese expediente, porque lo dice la 4115, cuando es por contrato separado. Entonces, esto es lo que yo quiero que clarifiquemos por ahí para todo. No, sí. ¿Por qué no? Sí. Sí, no puedes traer 15 representantes técnicos un expediente para abrir un expediente, Adriana. Por eso no es por contrato separado, Martita. ¿Cómo? Porque si hablamos, que se puede hacer, pero no es el caso específico de contratos separados. ¿Por qué? Si fuera contratos separados, tiene que aparecer un representante de cada uno de los contratistas. ¿Qué dice? ¿Y qué dice además la ley? ¿Qué dice? Dice que no es obligación del arquitecto saber, conocer los representantes técnicos. Sí, dice eso que vos decís. Pero en el momento que vos haces, escúchenme una cosa. No, sí, lo dice en el 4115. No lo dice. Es una mala interpretación. ¿Qué es lo que no dice?
No, dice que... Vamos a ordenarnos, Marta. Dejalo que habla Bruno ahora, así nos ordenamos. Espera, no, pero no, quiero no. decir, dice que yo no tengo por qué saber quiénes son los No, representantes técnicos de mi no, comitente. todo lo contrario, tenés No, que sí, saberlo. yo no. No, es una ¿Pero mala por qué? interpretación de la frase, porque la frase es muy clara aparte. Ah, eso es interpretación. Porque dice, Para claro, mí no. que la representación, la dirección por contrato separado, no importa o no interesa, no sé cuál es la palabra exacta, Sí, tal cual, sí, Bruno. no, pero el rol del representante técnico, o sea, dice Sí. que no está cumpliendo ese rol, no que no le interesa quién es. Es muy distinta la interpretación. No, pero léelo de nuevo, léelo No, completo. no, Yo lo leo no. completo. No, sí, a ver, yo hace años que la manejamos, y así no vamos a Sí, ver. bueno, pero No, viste, sí, hace no, años, no, pero no, hay, es que, hay, no, hay es una Al que es contrario, así. de hecho, Porque es más, importa porque es la claro, no voz importa, claro, representante. Claro. no importa cubrir ese rol, dice, claro, no No, está cubriendo ese rol, dice, pero a vos te no, tiene que importar que haya, y tenés la obligación Claro. además de saber quiénes son, porque esa con cuál no vas lo a tener que dice que interactuar. tengo la obligación, no lo dice. No, sí, pero la No, tenés. no porque dice, no, porque no es así, dice que el Estás equivocado. comitente se tiene que hacer cargo, lo dice la 41, Sí, el claro, comitente se hace sí, cargo de me eso. podés parar un Están hablando de lo poquito. mismo, Marta. Están hablando de lo mismo. Escúchame, claro, el propietario lo tiene que contratar. Bien, Claro. perfecto. Bien, pero Vale. ¿con quién interactúa el director de obra en la obra? ¿No? Cuando hace... Bárbaro, la no, obra. con el representante Yo estoy técnico. hablando, no, pero quiero Entonces, que me hagan un no, paréntesis lo entre que la obra y no. lo que es un expediente municipal, Ah, porque si no, bueno. este es mi problema, Bueno, el Bruno. expediente municipal es muy Esto es. simple, exactamente, se tiene que dirigir al propietario para que éste designe los distintos representantes técnicos a medida que va haciendo la obra, lógicamente. Eso es lo que quería saber. Bueno, pero ojo con eso, porque porque cuando no hay representantes técnicos, como vos mismo estás diciendo, Sí. son por ahí contratistas muy Ay. chicos y demás, que eso no implica que estén trabajando informalmente, tienen que trabajar todos formalmente, porque si no, ahí sí empiezan a actuar otro tipo de normas como leyes laborales, con lo cual quedás pegado, si vos decís que no sabés o qué sé yo, como profesional. Entonces, en ese caso que los contratistas no tienen esa infraestructura y no tienen representante técnico, significa que el propietario ahí sí está asumiendo el rol de empresario, y por lo tanto lo está contratando él. Entonces, ese rol que estás haciendo ahí como director es la dirección ejecutiva. Exacto. La mayoría de los arquitectos no saben, pero lo que están haciendo es una dirección ejecutiva. Y eso es lo que tienen que firmar. Porque si no, no es una dirección por contrato separado, es una dirección ejecutiva. Sí. Exacto, porque la Es así. dirección la está administrando el comitente. Claro. Yo mismo te escuché, El perdón, dueño es el que administra. Esa obra por administración es la que dirige el director de obra, director ejecutivo. Pero entonces, espera, te voy a hacer una pregunta entonces. Quiero denunciar. Cuando yo firmo proyecto, dirección y administración, sí. En construcción no se firma nada. Sí. Debería pero acá no. No, acá no se firma, nadie firma. Porque supuestamente el mismo profesional asume la representación técnica en construcción. No, por eso mismo, cuando el representante técnico pasa lo mismo. El casillero ese, hay que borrarle la palabra construcción. Exacto. Y tiene que decir representación técnica o dirección por administración. Dirección por administración, la tarea que se contrata. Esa es la tarea que hay que poner. Hay que borrar lo que dice. No te importa que te pidan eso, Marta. Vos tenés que poner lo que realmente tiene que hacer. Lo que constituye la tarea. A vos si te dice, ¿a quién firma? No, pará. Se firma la tarea que se hace. Es dirección ejecutiva, punto, ya está. Está bien. Bueno, yo lo que necesito acá localmente, déjame que termino. Todo lo demás yo lo comprendo. Lo que yo necesito es que lleguemos a que acordemos, así como queríamos hacer, si queremos hacer el tema de las carátulas iguales y todos iguales, si cada municipio aplica en la carátula distintas formas de interpretación de nuestra ley, porque esta es nuestra ley. Sí. No sé si los técnicos la tienen igual, si los ingenieros tienen la misma. La nuestra, parecida. Marta,
Perdóname, Parecida. en las carátulas, mirá, te voy a decir una cosa, las carátulas son modelos tipos que pueden ser pasibles de cambiarse los títulos a medida que vos vas, o lo dejás vacío o lo cruzás, no interesa, nadie te puede obligar a que estén todos llenos. Vos presentás lo que corresponde y si hay alguna duda, se agrega el contrato y se agrega una copia de la 4115 y se terminó. Vos estás habilitada, al presentar la documentación, a borrar algún título que diga representante técnico, cuando realmente se hace otra cosa. Digo por un ejemplo. ¿Entendés? Pero vos tenés la potestad para hacerlo y la autoridad completa para hacerlo. Además, el Sí. contrato vos lo suscribís con un comitente. Así que entre ustedes dos hacen y deshacen lo que quieren. No, yo lo que expresaba en planeamiento, le digo, ¿cómo en el momento que yo te ingreso un expediente por un proyecto, Sí. que todavía no sabemos quién lo va a hacer, porque no hemos cotizado la Sí, obra, ya no te sabemos quién es el contesto, ya te constructor, y me está contesto, pidiendo, perdón. no me puedo entrar el Perdón, expediente si no tengo la firma del Marta, constructor. Marta, Contestás vos, Bruno. Marta, ahí Contestá. lo que Hablen de tienen que uno. hacer, ahí lo que tienen que hacer, porque es lógico, lo que vos decís es totalmente lógico. Lo que hay que hacer es presentar el proyecto, nada más que el proyecto, y las municipales tienen la obligación de aprobar, porque lo que aprueban es el proyecto, no te están aprobando la dirección. Entonces, con la firma del proyecto y con la firma del propietario es suficiente para que te aprueben el plano, pues te están aprobando el proyecto. Bien. Esa es una gestión que hay que hacer porque muchos municipios no hacen eso, hay que hacerla. En Mar del Plata sí te lo aprueban. En Necochea se hizo toda una gestión para que se haga, no sé si ahora lo seguirán haciendo, pero además hay leyes provinciales que hablan de eso, ni siquiera las nuestras. Te tienen que aprobar el proyecto. Y después, pero eso sí, no te pueden autorizar a comenzar la obra, bajo ningún punto de vista. La obra, cuando tengas definida por lo menos el director y quién va a ser por lo menos la representación técnica o de un rubro, o haces la dirección, digamos, ejecutiva en ese caso, ¿no? Si no, no te pueden dejar iniciar la obra, pero el proyecto, con la sola firma del propietario y el proyectista es suficiente. Y te tienen que aprobar el proyecto. Es ¿Puedo decir así. una cosa? Sí. No, yo quiero decir lo siguiente, porque por ahí los colegas que vinieron a escuchar definiciones están viendo que hay indefiniciones, y te digo que esto, digamos, esto es lo importante, esto es una comisión. O sea, así como estamos debatiendo cosas, es porque es la cocina donde salen a la luz cuestiones que por ahí no están claras, y que hay, toda norma tiene una manera de interpretarla de una manera o de otra. Yo lo que quería decir de lo de Gesell es lo siguiente. Yo creo que lo que se dio cuenta Gerardo Gali, que es un colega, si lo podemos nombrar, es que en la figura de contratos separados no está garantizado que haya un representante técnico. Él quiere que haya representante técnico todo el tiempo y para todas las obras. Entonces él sabe que con representante técnico de la empresa o con dirección ejecutiva, eso está garantizado. Y dejó a la luz un gris, que es lo que estamos discutiendo acá, es, si vos firmás contratos separados, ¿tenés obligación de solicitarle a cada rubro un representante técnico Sí, y señor. presentarlo? Sí. Bueno, Sí, señor. nosotros durante 20 años teníamos en el contrato de obra, teníamos el apartado del artículo 5, que esto nunca lo dijo. Definía cuál era el rol de contratos separados y en ningún momento decía que era obligación del profesional controlar que cada empresa tuviera, o cada gremio, su Diego. representante técnico. Entonces yo lo que Diego. digo, pará, déjame terminar. Sí. Yo lo que Bien. digo, ¿es responsabilidad nuestra controlar que tenga cada gremio que entre un representante técnico o tiene que solicitar el municipio? Porque Mirá, esa es la diferencia sustancial. gran discusión, Diego, Esa es la gran discusión. escuchá, esto es una reflexión que obviamente estamos pensando siempre, es más, hasta es factible de hacer una resolución provincial por un tema que hay que ajustar. Exacto. Recién Adriana hace un rato dio la clave, el artículo 1250 del Código Civil y Comercial. Esto lo entiendo así, no sé, a ver qué les parece a ustedes. Después esto hay que hacerlo como una charla, como estamos haciendo y como trabajamos en las comisiones. El artículo 1250 del Código Civil y Comercial, que dijo Adriana, obliga al comitente, esto yo lo veo y lo entiendo así, obliga al comitente a prestar todas las condiciones necesarias para que el director, en este caso por contrato separado, de que es la figura que estamos hablando, que es la figura que más, yo les diría, la más peligrosa,
La más peligrosa, ¿por qué les voy a decir? Porque se entiende que esa figura, en la cual tenés que controlar un montón de gente, y la cual puede estar combinada con otra figura más que ahora les voy a pasar a contar, en realidad esa figura tiene que recibir la facilidad por parte del comitente, que se va a encargar de proveer los representantes técnicos, con contratos que va a hacer el comitente con los representantes técnicos. El director, por contratos separados, debe tener, y esto es una cosa que no la puede negar por buena praxis, y además no puede ignorar a los representantes técnicos y los contratos y cómo van cambiando, los tiene que monitorear. El tipo no puede ejercer una dirección como la que contrata y no tener representantes técnicos, o que le falten algunos. Les paso a contar un caso. Viene, por ejemplo, un caso a sacar una final de obra. Aparecerá por el distrito o por una delegación un expediente a verificación, los planos conforme a obra, bien, y se le va a pedir, obviamente, el contrato, obviamente está el contrato básico de dirección por contrato separado, y se va a empezar a revisar a ver cuántos contratos hay ahí. Y capaz que se hizo la obra con el contrato del hormigón nada más, o el de la excavación. Y después el de mampostería, el de instalaciones sanitarias, que lo va a tener que hacer todas las representaciones en el momento de va a sacar la final. Eso es un delito. Ya no es una falta. Se comete un delito. Porque además se comete una estafa del profesional hacia el comitente, porque no ejerció lo que contrató. Y además un falseamiento de hechos del profesional, que ocultó que esa obra que supuestamente dirigió por esa modalidad no pasaron todos los representantes técnicos que tendrían que haber pasado. Con lo cual se produce una cosa bastante seria, que es bastante difícil de resolver. ¿Cómo va a ser? ¿Va a presentar de un día para el otro un contrato de representación técnica? ¿Cómo se explica eso? No se explica ni en el colegio ni en la municipalidad. Con lo cual, ningún profesional que firme de esa manera, y esto es, obviamente, no solamente a mi juicio, sino al juicio de todos los que estamos acá, la buena praxis y la forma de ejercer como corresponde la profesión dice que no se puede mirar para el costado. Si se está haciendo una obra de mediana complejidad, que es como la que es motivo de una contratación de este tipo, hay que verificar y ir pidiendo a medida, como dijo Marta, a medida que va avanzando la obra, los contratos de representación técnica, aunque sean de otras profesiones, porque eso además motiva que sea controlado no solamente ese ejercicio profesional, sino que además, por convenio con la caja, se controlan los aportes y que no hay evasión previsional. Esto es un tema muy complicado, a veces no hay forma de que esto suceda, pero yo creo que es motivo de un debate muy profundo. Y la municipalidad, hay veces que controla, las municipalidades controlan y otras veces no controlan absolutamente nada. No. Empiezan las obras con 2 o 3 contratos y después que Dios te ayude. O sea, yo les digo que piensen eso, hay que verificar eso. Si firmamos una cosa hay que cumplirla, no se puede ignorar y se tiene que, yo creo que se tiene que ser así. No sé qué dicen, les dejo el debate. Bueno, ahí pidió la palabra Ramón. No sé vos, Marta, Adriana, si querés contestarle a No, Jorge. primero estaba Ramón y yo después quiero acotar algo, pero bueno, estaba Ramón pidiendo la palabra. Sí, ¿cómo les va? No, yo me refiero a lo de Marta, que me parece que ahí habría que presentar una queja del colegio por la figura de constructor que está pidiendo la Secretaría de Planeamiento, porque nosotros no podemos construir, ¿no es cierto? No, si hacemos proyecto y dirección, o en los casos que ha comentado Adriana. Eso me parece que rápidamente se tendría que solucionar. Y después, con respecto a lo de contrato separado que recién hablaba Jorge Castro, es cierto lo que él dice. Uno cuando trabaja con empresas es muy fácil trabajar con representante técnico y bueno, que ellos asuman la responsabilidad de hacer el contrato por rubro, ¿no es cierto? Pero el tema es cuando vos trabajás en vivienda por una escala menor,
mínimamente lo que hay que hacer es el contrato entre el propietario y ese rubro, el electricista, el plomero, el gasista, pero muchas veces pasa que esa gente no tiene un representante técnico, entonces ahí hay un gris en esa escala que la tiene que resolver el propietario, o sea, el contrato separado y que el propietario se haga cargo. Más que nada ese Pará, comentario. Jorgito, pará. Vamos a ordenarnos porque hay gente que pidió la palabra. Quería agregar una cosa. En los contratos separados, hoy, y lo hablábamos con Bruno hace unos días, se puede combinar con Ejecutiva. con la dirección ejecutiva, porque el sistema además lo admite, el sistema informático lo admite. Estoy de acuerdo, sí. Y se puede hacer, o sea, vos haces un porcentual por Sí. dirección por contratos separados y decís, Exacto. hasta acá se terminaron los representantes técnicos, el resto lo hace el propietario. Sí. Que necesita ¿entiendes? cubrir la figura de Mira, representante precisamente- técnico. Por eso es importante Precisamente eso es lo que que yo aparezcan quería los explicar. contratos, que se desliga la contratación con Exacto. nosotros, ¿no? Eso es Exacto. fundamental. Precisamente, mira, eso era lo que yo quería Claro, explicar. claro. Y creo que puede llegar a ser la solución del problema que se da en la obra de pequeña envergadura. Claro. Porque normalmente la mayor cantidad de problemas legales, económicos y de ética se da en las obras pequeñas. La obra grande cuenta con todo un andamiaje estructura. legal, Sí. una Es una prolicidad, porque estamos hablando de empresas inscritas, que Exactamente. lamentablemente en la mayoría de las obras que tenemos los arquitectos, que vivimos de esto, no existe toda esa parafernalia. Viste, tenemos un comitente que pidió un crédito y bueno, entonces, yo creo que en ese tipo de obra, y que es la que siempre nos trae la mayor cantidad de problemas y riesgos, podemos recurrir a esto, que es un mix de cosas. Normalmente, al igual que en la seguridad e higiene, se puede presentar el contrato con el contratista que está más tiempo en la obra, por ejemplo, el que hace hormigón o mampostería, Sí. y después aparecen los otros subcontratistas que hacen tareas específicas. Ese contratista que tiene la mayor cantidad de tiempo es el que va a tener que presentar su representante técnico, el profesional de seguridad e higiene, los seguros, etcétera, etcétera. Finalizado, o lo que no corresponde a esa macro tarea de ese contratista, uno puede hacer la dirección ejecutiva o dirección de obra por administración, donde hay el comitente, es el que toma la figura de constructor y el director de obra ejecutivo está haciendo las veces de representante técnico del comitente. ¿Se entiende? Perdón, ¿te puedo rectificar? O Marta. dirección de obra solamente. Respetemos, por dirección de favor, obra, Marta, simple. respetemos a la gente que pide la dirección palabra. de obra No, ¿Por simple, qué no? Dialogue. Si tiene un solo contratista, ¿por qué no? Escuchen, respetemos, porque hay gente que está pidiendo la palabra. Si no podemos hablar todos juntos, no podemos. Adriana, vos terminaste, tiene la palabra Alejandro, que lo pidió por el chat. Sí, Alejandro. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, no, lo que yo pienso que acá hay una discusión que no viene de ahora, viene de hace demasiado tiempo, que es que tanto los entes municipales, provinciales, o sea, bueno, necesitan tener una figura que sea un responsable legal sobre la contratación, que es un vacío que siempre se produce en las obras. Entonces, hoy decías, Adriana, que el tema de que la responsabilidad del profesional, así sea contratos separados o la dirección técnica, es sobre la dirección técnica de los trabajos. Digamos, sea contratos separados, son dirección técnica de cada contrato. Y nos están endilgando y en base a un montón de cuestiones terminamos asumiendo el control legal de la contratación de la gente, que es una responsabilidad que en un momento, yo creo que lo ha dicho claramente Bertone varias veces, que la guarda de la obra y es responsabilidad del propietario. Entonces, no sé en qué punto nosotros nos pusimos en el medio, asumiendo responsabilidades legales, porque nosotros no somos ni abogados, ni sabemos si están legalmente bien confeccionados los contratos, si los responsables que contrata el propietario son
teníamos que tener un estudio jurídico atrás para contratar, para controlar si cada persona que contrata al propietario tiene ¿cómo es? La capacidad para asumir las responsabilidades, y dejaríamos de hacer el trabajo nuestro. Entonces, me parece que tendría que ser desde mi punto de vista, una lucha que se debería haber dado desde el Colegio de Arquitectos, es decir, nosotros somos técnicos y busquen la persona jurídica, el que sea, no sé, busquen encuadrar a quien le corresponda la responsabilidad legal que le quepa, digamos. Nosotros, si no, tenemos que hacer tenemos que ejercer la vigilancia sobre un montón de cuestiones. Está bien, digamos, somos conscientes, no lo podemos obviar, nadie está diciendo de que como responsables, proyectistas y directores de obra podemos ignorar determinadas cuestiones. Nadie está diciendo que estamos ignorando nada, pero de ahí hacernos responsables, porque después respondés con tus bienes ante contrataciones mal hechas, respondés con... no es algo liviano. Cuando entran los abogados le pegan a todo el mundo. Entonces, que la empresa constructora se haga cargo, pero que el municipio le exija al propietario. Nosotros firmamos planos, nosotros construimos, somos técnicos, digamos, ¿no? Técnicos de la arquitectura, no somos técnicos de que tengamos que asumir cuestiones de controles legales de otro tipo. No sé, me parece que ahí hay un vacío que exige que ese bache los municipios, que alguien se haga cargo de ese tema, y terminamos tirándonos esa mochila encima sin tener que hacerlo, me parece. No nos formamos para eso, no estudiamos para eso, no sé, es mi opinión. Está claro, Dipi. Bueno, Marta pidió la palabra y después quisiera una consulta en el chat. Alba te hizo una consulta en el chat, Adri. Así que, Sí. Marta, si querés decir lo que ibas a decir. No, le dejo una consulta a Discala. Alba, ¿cómo te va? Preguntá. Hola, Marta. Me da Gracias. risa Discala Alba, parece el colegio, viste que decía primero el apellido. Preguntá, Alba, preguntale. Dale, no, es que no entendí lo de que explicaste que cuando hay un gremio en la obra que el tiene, contratista que más normalmente es el de del hormigón, suponete. Sí, hormigón o el de mampostería. ¿Por qué? No, yo eso de los porcentajes de la dirección no lo sabía, que podía firmar una cosa por contratos separados y otra por dirección ejecutiva. Claro. Pero no me doy cuenta cómo lo... ¿Por qué no dirección común? Porque la dirección común es en el sistema en que la obra se ejecuta con un único contratista. Que se haya firmado el contrato con un contratista que es el que más tiempo está en la obra, no quiere decir que sea el único, porque evidentemente van a ingresar otros contratistas o subcontratistas que hagan otras tareas. Bien. Cuando aparecen distintos subcontratistas, hablamos de dirección por contratos separados, ¿sí? Bien. Entonces, si bien no es que vos tenés 3 contratos distintos, tenés uno solo, pero sabés que tendrían que entrar otros. Si no fueran a entrar, si no aparece ningún otro contrato, por ejemplo, no sé, de electricidad, de qué cosa. Sí, sí. Se supone que en ese caso, el que está haciéndose cargo de la obra como constructor parcial de lo que falta es el dueño. Bien. ¿Y entonces en qué sistema estamos? En el sistema por administración. ¿Qué dirección haría el director de obra? Una dirección por ejecución. ¿Se entiende? Es por ¿cómo se llama la que dijiste recién? La dirección, o sea, ¿cómo sería? La administración o ejecutiva. Dirección ejecutiva. Dirección ejecutiva. Claro, o mejor dicho, la dirección de obras por administración. La obra es la que es por administración. Vos como director de obra estás haciendo, perfecto. ¿se entiende? Y la parte que hay un gremio que tiene un representante técnico, esa es una dirección clásica, o sea, la básica. No, mi amor, es dirección por contratos separados. ¿Por qué no es clásica? Porque no es una única empresa. Si yo, para hacer mi casita, llamo a Conska, y Conska me pone hasta la cucha el perro,
Bueno, yo estoy haciendo Sí, una sí, dirección de genial. obra. ¿Sí? Si yo contrato una empresa X que hace hormigón y mampostería, va a tener su representante técnico. En ese caso, yo hago una dirección por contrato separado. El tipo terminó el hormigón, la mampostería y se rajó. Tiene que entrar alguien a hacer el techo, la plomería. Bueno, Sí, 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 ahí eso aparecen distintos subcontratistas, o es el comitente, el dueño, el que asume el rol de constructor, ¿se entiende? Claro. sí, sí, Con sí, todas las sí. descripciones. Y por otra parte, acuerdo perfectamente con lo que dice Alejandro, creo que fue el chico que habló antes. Y nosotros estamos pagando el pato de muchísimos años equivocados, donde fuimos el fusible. Cualquier cosa que andaba mal, ahí estaba el arquitecto, poniendo la cara y hasta a veces sus bienes personales, ¿viste? Sí, sí, porque no nos sabemos defender como corresponde. Porque el Bueno, abogado lo primero que hace es agarrar al director, que tampoco tiene idea, y lo agarra y dice, bueno, este es el por culpable, eso como este tipo de el cosas salame, a que le debe echar la culpa. bueno, pero muchas veces esto se basa en el desconocimiento. No siempre hay una mala intención en las cosas. Nosotros tenemos que tener más de este tipo de cosas, donde Claro. tenemos que informarnos, tenemos que buscar soluciones, gestionar. Entonces, es la mejor manera de defender la matrícula. Perdón, me excedí, perdón. ¿Se No, y entendió, otra cosa Albita? final. Sí, perfecto, final. perfecto, gracias. Una reflexión. Hay comitentes de todos índoles, de todas índoles, de todos colores y todo. Creo que la habilidad nuestra, y creo que después de unos cuantos años podemos verlo, si las cosas se ponen turbias, nosotros podemos disciplinar hasta determinado punto, en decirlo de alguna manera, ir llevando las cosas, porque como somos directores de obra tenemos una responsabilidad y no podemos, vuelvo a decir, no podemos ignorar determinados detalles. Porque cuando las cosas se ponen mal, o no realmente no aparecen las cosas que uno exige, hay que tomar la decisión de rajarse. Le clavas una renuncia y se terminó. No es posible que una obra, con un comitente inescrupuloso, que a veces pasa, uno se lleva una sorpresa, uno tiene que tener un recaudo. Y yo creo que ahí, en base a todas las consecuencias que vos bien dijiste, Alba, que aparecen después los abogados y las cosas, yo creo que ahí uno tiene que defender la actitud y la pericia profesional y sobre todo el prestigio de uno. Entonces, se exige todo lo que corresponde y lo que a nosotros nos comprende y lo que sabemos que vamos a tener el respaldo de nuestro colegio. Cuando vemos que hay tipos que empiezan a hacer cosas raras, o se lo intima o directamente hay que irse, hay que colgarle la obra, porque eso es un tema que hay veces que no tienen solución y se puede llegar a meter en un gran problema. Por eso hay que discernir, nosotros tenemos que ver más allá de lo que va a pasar. Por eso la dirección de obra hay que involucrarse y hay que estar viendo como un dron todas estas situaciones, de que le falte alguno, que no te quiere mexicanear con esto. Bueno, es así, porque es así, nos ha pasado a todos. Y ya los que estamos todos acá ya tenemos unos cuantos añitos en esto y ya sabemos lidiar con mucha gente. Entonces, ese tema creo que tenemos que tener más cuidado que nunca ahora. Más cuidado que nunca. Nada más. Lo último, ¿puedo? Yo quería hacer una reflexión y después te dejo, Marta. Yo un poco coincido con lo que dijo Alejandro, que cuando habló me desasné que era Dipi, porque puso Alejandro y no sabía que era Alejandro Di Pietro, pero bueno. Yo creo que nosotros no estamos formados para lo que se nos pide que hagamos con respecto a estas cuestiones legales de representación técnica y todas estas cuestiones. Yo lo que creo que los arquitectos somos víctimas de la informalidad que hay en la construcción media y baja. El 80% de los arquitectos laburamos con las obras informales, eso ya lo sabemos. Son muy pocos los que Claro. laburan con las obras grandes. Entonces, somos los rehenes de un sistema económico, financiero, laboral de la construcción, que es totalmente informal, que nunca se atendió, no hay sistema de créditos, hubo algunos ensayos, pero sabemos que inclusive en los mejores momentos de los créditos, por ahí con los Procrear, cuando hubo tanto movimiento, eran totalmente informales. No hay una contención legal para toda esta gente que es monotributista. El país cae en pozos negativos financieros, de repente sube, de repente baja. Bueno, ya sabemos todos en el contexto en el que vivimos.
Yo creo que, como resumen acá, hay que trabajar para que los arquitectos quedemos abstraídos de todos estos problemas. Porque, digamos, somos el fusible que encuentra el comitente y el Estado, que no se hace cargo, o el Estado municipal, provincial, federal, nadie se hace cargo, tiene que seguirse construyendo y el arquitecto queda como rehén de estas cosas que nos estiramos y nos deformamos y vamos por acá y cubrimos esto. Así que me parece que es una buena oportunidad para plantear, lo dijo Jorge, intentar seguir ahondando en el tema y ver de qué manera los arquitectos en estas obras informales quedamos abstraídos de las responsabilidades, ¿no? Eso quería decir nada más. Bruno. Una de las cuestiones es hacerle firmar, chicos, hacerle firmar al comitente la 4115. Sí. Algo así como el que avisa no traiciona. Sí, Punto porque, perdón, lo que yo quería muy decir... alertas, estar muy alerta en el tema de las incompatibilidades, porque a veces con tal de ser serviciales y ayudar a la obra y que el comitente esté contento, nos metemos en camisa de 11 varas. Y todo anda bien en la primer parte del noviazgo, pero ante el primer problema es como cuando uno se divorcia, aparece la verdadera cara de todo el mundo. Entonces, tenemos que cubrirnos antes. Y recuerden una cosa, en función de lo que dijo Jorge, cuando la cosa se empieza a empiojar, no está mal, antes de meternos en un candombe peor, el renunciar, porque el desvincularse de una obra no impide el reclamo total de cobro de honorarios. No piensen, por favor, que a veces ingenuamente uno lo ha pensado, que si se desvincula de una obra conflictiva, con un comitente conflictivo, perdí la plata que tenía adentro. No, señor. No solo lo reclamás, pero no solo reclamás lo que te adeudan de allí en adelante, sino que podés pedir el total. Perdón. Tenés que fundamentarlo, sí, Adriana. Adriana, Marta. Hay que fundamentarlo, Adriana, ¿sabes? Marta, ¿eh? Claro que sí, por supuesto. Bueno, las desvinculaciones. perdón, en función de lo que dijeron, fíjense que lo que pasa es esto, que la informalidad nos juega en contra. Entonces, nosotros, con las actitudes estas que dice que tanto Adriana como Jorge, lo que estamos haciendo es tratar de que sean formales. Porque si todos nos vamos, es más, la informalidad es la razón perfecta para irse de una obra. Uno puede decir, mira, la gente está trabajando informalmente, no tiene seguro, en estas condiciones no puedo hacer la dirección, y te vas. Y encima le reclamás todos los honorarios que no cobraste. Entonces, de esa manera, le estamos diciendo al comitente, va a decir, bueno, la próxima voy a tener que contratar que esté todo en blanco, porque si no se me van todos. Entonces, es una manera de que cada vez se formalice más. Ojo que hace 20, 30 años atrás era muchísimo peor, creo que mejoró bastante el tema igualmente, y tal vez con el tiempo mejore. Pero nosotros tenemos que ser artífices también de que se formalice cada vez más. Nada más. Bien. Ahora sí, Marta. No, coincido con todos, simplemente yo tenía otra cuestión que traer a la mesa, por eso disculpen cuando quise traer otra cosa. Coincido con absolutamente todos, porque realmente lo que se trata es de la informalidad, tampoco se trata de irse de las obras, a veces uno tiene una buena relación con el cliente hasta el final, son más o menos informales, por ejemplo, uno tiene obras donde se están pagando las RT, tenés seguridad de higiene, pero el tipo no es un maestro mayor de obra recibido y sin embargo sabe ejecutar muy bien la obra, y no tiene representante técnico, por ejemplo. Bueno, pero ahí se podría hacer porque son obras grandes y uno puede hacer el aporte correspondiente. Yo me refiero a las pequeñas obras. Yo creo que sí, que a través de estos últimos años hemos mejorado muchísimo, a nivel de que hemos mejorado la situación de las obras, ya sea por seguridad de higiene, porque somos conscientes, tenemos que pedirle seguro a la gente, que tienen que aportar, o sea, realmente se han notado las mejoras. Yo lo que me quedo con lo último, no ser nosotros los fusibles, que yo lo que noto, que por ejemplo acá, hemos caído, hay un sector grande de los colegas locales, que por culpa de esta obligatoriedad de firmar, si no, no podías ingresar al expediente, y pagar esto y pagar lo otro, con clientes que por ahí no lo pueden pagar o no se plantearon oportunamente porque lo descontaban, de repente somos rehenes del municipio para tal cosa o la otra. Yo creo que tenemos que trabajar mucho este tema, existe la 4115, pero creo que todavía podemos mejorarla, podemos ayornarla, podemos tener esto en debate, no todas las obras son excelencia,
creo que nosotros tenemos acá Plan Procrear, tenemos lotes con servicio, donde la gente realmente se está trabajando con los arquitectos, pero no tiene, como dijo, no tenemos la economía para abordar los honorarios de los arquitectos, el horario del representante técnico, se le terminó la plata, no tiene más plata para hacer la casa. Entonces, tenemos que tratar de buscar una salida elegante, digna, responsable, con toda la obligatoriedad que tenemos, dentro de lo nuestro. Yo escuché mucho, nosotros controlamos a los representantes, nosotros los controlamos a los representantes técnicos, no controlamos, esa palabra no sé dónde está, no controlamos. No, tenés que controlar que esté. Que esté, no, pero alguien lo dijo mal, yo escribo todo lo que dicen. Nosotros controlamos. Nosotros no podemos controlar ni. Nosotros no controlamos a nadie, a nosotros nos trae el comitente sus personajes, y nosotros nos encontramos con esta gente, y bueno, y no sabemos si son, de dónde están recibidos, si son realmente. Entonces, no podemos controlar. Me quedo con lo que dijo Alejandro. Yo no puedo controlar a los representantes técnicos que me traiga la empresa. Puedo estar en disidencia y decir, no, mira, con este hombre, yo con este representante técnico no tiene la menor capacidad, no puedo trabajar, o lo resolvemos o me tengo que retirar. Eso se puede. Pero en una obra media, pequeña, se va arreglando en los tumbos. Nada, esto, yo creo que es un tema bastante importante. Nosotros en GESEL tenemos que dar una respuesta, tenemos que tratar de sacar al constructor del expediente, poner representante técnico cuando sea necesario, con obras pequeñas, buscarle la vuelta para que nos dejen ingresar el expediente y dirigir la obra sin tantos representantes técnicos, porque si no, no vamos a poder trabajar. No sé, es una cosa que nos amerita más, conversarlo mucho más, profundizarlo mucho más, y bueno, me parece que lo tenemos que acá lo tenemos que resolver urgente, porque tenemos en marcha más de 200 planes Procrear, más de 200 lotes con servicio, y la gente no está pudiendo empezar la obra porque le tiene que pagar al agrimensor, al arquitecto, y este hombre nos pide el representante técnico. Entonces, creo que así como está el artículo 20, no sé cuánto, el 25, ¿no? El 26, no, el 26 es el de, no me acuerdo. El 25, el 26 de obra pública. Bueno, y que uno puede hacerlo porque en menos de una hora determinada. Ver cómo podemos hacer, porque realmente hay que decirle a planeamiento que en esa... Estaba Alba después, que pidió la palabra Alba. Yo me puedo quedar toda la noche hablando de esto. Sí, no pasa nada, no pasa nada. No, yo lo que quería decir, porque ¿qué pasa? A veces a mí me pasa que no tanto con el ejercicio de hacer obras, sino que con las pericias uno se encuentra con cosas que son siniestras. En esto de, como decía Fabián, vos ves algo en la obra que no te cierra y te vas, y viste que está el acta de estado de obra, que es como una planilla donde uno dice, bueno, tan porcentaje. Yo la verdad, después de ver las cosas que veo en las pericias, yo haría un informe técnico si yo me voy de una obra, y le hago una carpeta así con fotos, y le digo, mira, esto está hecho así, esto está hecho así, yo llegué hasta acá, yo hice esto, yo no hice aquello. Porque ¿qué pasa? Vos tenés un plano aprobado, ¿sí? El arquitecto, no sé, vamos a hacer de cuenta que hizo la obra o no la hizo. Aparece después un plano conforme a obra o una regularización que mete otro profesional. Me pasa en una pericia que estoy haciendo hoy, que el comitente me dice, el director de obra es tal, y me nombra el que firmó la regularización, que entró como empresa constructora a hacer la obra que el otro firmó. Entonces, la única herramienta que yo tengo como perito es el plano aprobado que firmó el primer arquitecto y el plano conforme a obra que firmó el segundo. O sea, no es un conforme a obra, porque yo supongo que un conforme a obra no quiero confundir al resto de cuando vos haces la obra, o sea, una regularización que hizo el segundo arquitecto. No tengo herramientas, no tengo material para ver hasta dónde llegó uno y hasta dónde qué hizo el otro. Pues el otro regularizó 20 metros cuadrados, pero parece que hizo toda la obra en este caso. El acta para el que cuando te vas tenés que hacer el acta de estado de obra. No está el acta, renunció sin acta. Y cuando vos te vas, también tenés que, vos bien decís, Escala, que yo lo he hecho, he dicho que me retiro porque el cementista hizo esto mal, esta viga no está mal, esto yo le pongo, escracho todo lo que dije. Pero
Al se ve que este arquitecto que encima yo sé que no trabaja mal, o sea, sé que trabaja bien y para los abogados se le quieren ir al cogote. Dice, bueno, el que firmó proyecto de dirección, dicen los abogados. Yo le digo, no, pará, porque acá parece que este tipo la obra no la hizo, o por lo menos los 3 pisos que figuran acá, hizo uno solo y se fue. Y la fecha de renuncia es 2 días antes de que el que firmó la regularización mete el expediente. O sea, el tipo renunció tarde a la obra. Entonces se está cargando al hombro toda la responsabilidad de una obra que él no hizo. Está bien, ahí le pifió, como digo yo, en haber firmado la renuncia tarde, porque evidentemente la obra avanzó y él no se enteró, o no sé qué pasó, sinceramente. Pero cuando uno va de afuera como perito, es como que necesitas la hoja de ruta de lo que vino pasando en la obra, y si no tenés documentación, no tenés manera, porque uno de afuera más o menos se da cuenta qué pasó, y tratás siempre, cuando estás con abogados en el medio, de decir, bueno, yo voy a tratar de defender a este, que es el que me parece que hizo las cosas bien. El que hizo las cosas mal, I'm sorry, te equivocaste. No sé si era una agregación de lo que dijo Fabián, y nada, son cosas que uno las ve seguidos y nada, y la verdad que duele porque de la nada te podés comer un problemón, ¿no es cierto? Por eso yo Alguien decía que no haya hablado, que quiera hablar, que estamos Ah. siempre hablando los mismos. Sí, perdón. Yo quería aclarar algo, no sé. Hola. Sí, Hola, dale, hola. Pipi. Bueno, no, 2 cosas. Bueno, una que esto que está hablando Alba, me sirve de marco. Digamos, cuando las responsabilidades, por ejemplo, en el caso de lo que ella dice, hay responsabilidades de 2 tipos. Una es la técnica, de que podés haber hecho mal las cosas, y la jurídica, que podrían haber contratado mal a la gente que ejecutó las cosas. Lo que estábamos hablando, creo que en el marco este era el tema jurídico, ¿no? El tema técnico, nadie se puede sacar la mochila, digamos, lo que nos corresponde. Eso es así. Del tema jurídico, de lo que veníamos hablando, es lo que yo vuelvo sobre el tema, lo que hablábamos hoy, el tema de la guarda de la obra, que es responsabilidad del propietario, con lo cual creo que el propietario es el responsable de la contratación, tendría que hacerse cargo el propietario de la contratación total de la obra, porque nosotros no estamos en la obra, no vivimos en la obra. Nosotros mañana nos damos vuelta y el tipo modificó algo, trajo a cualquiera y hizo cualquier cosa y, digamos, no lo solucionamos con una renuncia. En el medio entra un abogado y nosotros caemos, digamos, con toda la carga que nos quieran tirar encima, digamos, toda la responsabilidad legal. Entonces, aparte, creo que habría que verlo, no sé, a nivel, tal vez a nivel colegio y a nivel legislativo, habría que pensar cómo pelear de la forma. Bueno, nada, el tema de la guarda. Y después también pensar que la matrícula es muy amplia y tenemos todos distintas necesidades. Digamos, no todos estamos en condiciones, digamos, la mayoría de las responsabilidades de estas las asumimos por una cuestión de necesidad, básicamente. Cuando te apretan, te dicen, bueno, mira, vos me firmás esto, sí, te firmo acá, te firmo allá. Después va transcurriendo la obra y van sucediendo las cosas que suceden, ¿verdad? Entonces, digamos, estaría bueno que hubiese un manto legal, una cosa que nos cubra todo. Yo no digo de sacarnos responsabilidades técnicas, porque sobre lo técnico tenemos que hacernos cargo, y si dirigimos mal, o las cosas técnicamente se hacen mal, o se ejecutan mal, obvio, tenés la libertad de decir, no, bueno, a esta hora me voy porque están haciendo cualquier mamarracho, contrataron a cualquiera, hasta ahí estamos de acuerdo, pero si vos, digamos, dentro de una obra que supuestamente tenés bajo control, y qué sé yo, el contratista llevó gente en negro, llevó gente en coso, y vos estás haciéndote cargo de esa responsabilidad, vos lo podés controlar, vos no le pedís todos los meses el 931 al contratista para saber si pagó todos los aportes. Si no, tendríamos que tener un estudio jurídico, repito, al lado nuestro, que controle mes a mes Perdón, Di Pietro. el 931. Perdón, Di Pietro, Hasta ¿te puedo decir algo? Dipi, escúchame, justamente eso es lo que dice esta resolución, que solo somos responsables de los aspectos técnicos, no de todo lo otro. Léela atentamente, si no pedila, y pasa que dice eso.
justamente lo que vos decís, es lo que viene a tratar de solucionar. No solo Bueno, esta está bien. resolución, hay otra Pero- además, que Sí. es la 67/16, que dice eso justamente, del régimen de la construcción, que es la ley 22.250, el director de obra no tiene nada que ver, dice, en pocas palabras. Bueno, pero yo lo digo cuando Justamente. firmamos todo, firmamos contratos separados. No, nos pero teníamos no que- tenés ninguna responsabilidad sobre eso. Ah, bueno. En realidad, Está clarísimo. decimos claramente la función y la responsabilidad en cualquiera de las direcciones de obra tiene que ver con que se materialice la obra de acuerdo al estipulado en el proyecto y todos los planos que figuren en el expediente. Eso es la obligación. Nosotros no tenemos por qué ser contadores, abogados, ni jueces, ni nada por el estilo, chicos. Pero hay algo de lo cual sí somos responsables. Los arquitectos en general somos bastante, siempre andamos medio flojos de papeles, como los autos de los gitanos, ¿viste? Somos bastante desprolijos. Tendríamos que tener las cosas firmadas, tener conocimiento de todo esto, hacer firmar lo que corresponde al comitente, simplemente porque todo aquello que aclaramos al principio evitamos que oscurezca después. La mayoría de los que se van de la obra no tenían idea, fíjate lo que dice Alba, de que hay que hacer un informe del estado de obra, esa acta, normalmente hay que acompañarla con un relevamiento fotográfico fehaciente, que sea probado fehacientemente, o sea, con un escribano que dé fe, con un plano que diga de dónde se tomó cada imagen, porque te puede aparecer un piso de más, y vos si no tenés cómo probarlo, o sacan la foto de una fisura y no sabés de dónde pertenece. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ver con la prolijidad y el profesionalismo con que encaremos nuestras tareas. Y esto tiene que ver con también hacerse cargo, porque a todos nos pasa que en algunas cosas, en el afán, en el apuro, dejamos cosas colgadas que después se nos pueden dar vuelta. Como reflexión final, digo. Sí, yo rescato ahí lo que puso Alba, que nos compara con los médicos, es un tema que siempre estamos intentando trabajar, es bastante complejo, y es generar protocolos de ejercicio, ¿no? Sobre todo en las más riesgosas, como es el mantenimiento edilicio. Tenemos que tener protocolos, que podamos seguir todos los profesionales, y entonces, en el caso que haya un problema, agarrarnos ese protocolo para decir, hicimos lo que dice el colegio que hay que hacer. Es un tema pendiente y bastante tedioso el laburo, pero habría que comenzarlo, me parece. Sí. Así que bueno, ya son casi las 8, me parece que estuvo buenísima la reunión, les agradezco que hayan participado, a todos y a todas, y bueno, nos contaremos en la próxima, todo lo que se dijo acá lo recogemos de la gestión, están todos los representantes de las comisiones, lo pueden trasladar también al superior, así que me parece que es totalmente interesante lo que pasó y necesario que nos juntemos una vez por mes a debatir estos temas tan importantes. Así que bueno, les agradezco y buenas noches. Gracias, chicos. Chao, Espectacular. gracias a todos. Chao, chicos, un gusto. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Nos Saludos. vemos.